Tengo aquí en esta mañana un plato que tiene distintos objetos metálicos. Tiene una moneda, hay un tornillo por aquí, hay unos clips grandes, hay unos clips pequeños, hay unos broches de latón, ¿ok? ¿Qué tienen en común todos estos elementos? ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Tienen en común que todos son elementos metálicos, que todos son elementos que están fabricados por distintas aleaciones de acero en distintas variantes, que el acero es una aleación que contiene hierro, algunos otros minerales. Y aquí tengo en otra mano una figurita, un cilindro que es un imán. ¿Qué es un imán? Un imán es un metal que tiene propiedades magnéticas, que tiene la capacidad o la propiedad de generar atracción magnética sobre otros metales. Y si yo este imán lo acerco aquí a algunos de estos elementos, vamos a empezar por ejemplo a la moneda. Ok, la moneda ya se fue atraída hacia este imán. Ok, muy bien, vamos a tomar otro imán que tengo aquí y este imán vamos a acercarlo aquí a otro de los objetos que tengo aquí, por ejemplo el tornillo. Ya el tornillo fue atraído por la fuerza magnética de este imán y lo está atrayendo hacia sí. Vamos a tener otro ejemplo. Tengo aquí otro imán. Vamos a traerlo hacia los objetos que están aquí, a los broches. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¡Wow! Notemos que se hizo una cadena de atracción. ¿Están viendo? El imán atrajo hacia sí a algunos elementos metálicos y esos elementos metálicos a su vez están atrayendo a otros que están adquiriendo esas propiedades de atracción magnéticas. Vamos a traer otro imán y vamos a ponerlo aquí y está atrayendo a otras piezas. ¿Qué es lo que sucedió? Ya este imán atrajo con su fuerza magnética a todas estas piezas y todos estos componentes. Esto es algo que pudiera parecer muy obvio, algo que pudiera ser muy sencillo, pero es algo que es sorprendente. Los imanes tienen la capacidad de atraer a otros metales hacia sí por el campo magnético que están generando. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto ilustra algunos aspectos de la vida espiritual de los que vamos a estar hablando. En la vida, en medio de sobre todo de circunstancias como las que estamos viviendo, nos preguntamos por qué nuestra petición de ayuda a Dios no está atrayendo la respuesta que esperaríamos. Nos preguntamos por qué nuestras oraciones no están atrayendo la presencia de Dios que necesitaríamos en medio de dificultades como las que estamos enfrentando. Nos preguntamos por qué nuestra vida no está atrayendo las soluciones, las respuestas que esperamos del cielo. A veces estamos buscando en Dios que es la dirección correcta, pero pareciera que no tenemos esa capacidad de atraer las respuestas que estamos necesitando, de atraer la presencia que tanto estamos anhelando, de atraer los milagros que esperaríamos ver en nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que no puedo atraer aquello que necesito en mi vida de parte de Dios? En la Biblia encontramos historias de hombres y de mujeres que que fueron como imanes espirituales, que atrajeron hacia sus vidas, hacia ellos,
la presencia de Dios, que atrajeron hacia ellos respuestas de parte de Dios, que atrajeron hacia ellos la intervención de Dios en medio de las circunstancias que estaban ellos viviendo. ¿Cómo es que eso sucedió? ¿Cuál fue la clave que en ellos permitió que atrajeran las respuestas de parte de Dios? Y en esta mañana hablaremos de una verdad que nos guiará a través de el camino que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos ver su presencia, sus acciones, sus milagros en medio de nosotros, en las circunstancias en las que estamos viviendo. La clave que estos hombres y mujeres aplicaron en la Biblia es la fe. Ya que así como un imán, como este que tengo aquí en mi mano, así como un imán tiene la capacidad de atraer hacia sí, por medio de una fuerza invisible de atracción, otros objetos, la fe es la fuerza que atrae el poder de Dios a nuestras vidas. Repito, la fe es la fuerza que atrae el poder de Dios a nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a hablar solamente de 4 características que nos muestran cómo es la fe que atrae el poder de Dios. 4 entre muchas otras que pudiéramos mencionar. Vamos a hablar solamente de 4 características. Y para ello yo quiero invitarte para que vayamos en nuestra Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, el verso 14. Si tienes una Biblia, lee allí junto conmigo o escucha atentamente la lectura que yo voy a realizar en voz alta. Dice Marcos 9, 14 en el Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, capítulo 9, el verso 14. Y dice de la siguiente manera: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. Y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Decíamos, hay situaciones en las que no logramos atraer la respuesta a nuestras vidas, en las que no logramos atraer la solución, en las que pareciera que no atraemos la respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Y hay 4 características que veremos acerca de la fe que atrae el poder de Dios. La primera de ellas, la fe que atrae el poder de Dios se enfoca en Jesús. Repito, la fe que atrae el poder
de Dios se enfoca en Jesús. Este hombre estaba pasando sin lugar a dudas por una crisis. Bien pudo haber sido otro tipo de problema. Tal vez una situación como la que tú o yo podemos estar enfrentando. Una crisis, un problema de salud, una crisis familiar, una crisis financiera, una crisis laboral, entre otro tipo de crisis que esta pandemia después de un año ha generado en cada persona, en cada núcleo familiar. Este hombre tenía una crisis. Su hijo desde niño había padecido por el ataque espiritual de un demonio en él, que le atormentaba, que trataba de matarlo, lo llevaba a autolastimarse, a quemarse, tal vez a tratar de ahogarse. En fin, no entraremos en esta sesión en el aspecto de este ataque del enemigo, solamente daremos por sentado que hay una opresión, un ataque del enemigo en la vida de este muchacho, y que incluso en algunas ocasiones, en algunas circunstancias, también pudieras tú haber estado o estás enfrentando un ataque espiritual del enemigo sobre tu familia que deriva en algunas otras circunstancias, o bien no tiene que ver una cuestión demoníaca, tal vez es simplemente, bueno, entre comillas simple, la cuestión de la situación o las circunstancias que estamos hoy viviendo. Pero en esta sesión estaremos encontrando cómo en medio de cualquier circunstancia, cómo en medio de cualquier crisis, sea cual sea el origen o la causa que nos ha llevado a estar en esta situación adversa y crítica, veremos cómo es que la fe que atrae el poder de Dios sobre nosotros es la que nos llevará adelante para salir de la circunstancia que estamos enfrentando. Este padre llevó a este muchacho, a su hijo, a los discípulos de Jesús para que lo ayudaran. Sin embargo, por la historia que estamos leyendo aquí, ellos no pudieron hacer nada por este muchacho. Es entonces que al llegar Jesús, quien estaba en otro lugar, llegó allí y encontró a la multitud, al gentío que se agolpaba alrededor de esta situación, y entonces el padre llegó hacia él y le dijo: traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y le explicó todas las circunstancias, toda la situación que estaba enfrentando. Y vemos que en el verso 22, después de narrar y de intercambiar con Jesús unas palabras, y que Jesús pidió que le trajeran a este muchacho ante él, es entonces que el padre le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Este hombre había escuchado hablar de Jesús y él sabía que Jesús podría hacer algo por su hijo. Tal vez no tenía en claro exactamente qué, pero sabía que Jesús podía tener un alivio a la situación que estaban enfrentando. Notemos la pregunta de este padre de familia, del padre de este muchacho, que dijo: si puedes, a esta petición de ayuda, si puedes, ayúdanos. Y Jesús le contesta de la siguiente manera, le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? En esencia, Jesús le estaba diciendo: mira, el tema no es si yo puedo hacer algo por tu hijo. El tema es si tú crees que yo puedo hacer algo por tu hijo. Jesús desde luego tenía el poder y la capacidad para solucionar el problema que este padre tenía, para sanar, para liberar a este muchacho. Pero Jesús estaba requiriendo de algo, Jesús estaba demandando de algo de parte de este hombre. Estaba requiriendo de fe, estaba demandando de fe. Vamos al pasaje paralelo de esta historia descrito por Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 17, el verso 19.
y 20. Mateo 17, versos 19 y 20, en donde vemos la perspectiva de Mateo de este asunto, con algunos otros elementos que enriquecen esta historia. Dice el capítulo 17 de Mateo, el verso 19 y 20, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál fue la razón por la que los discípulos de Jesús no pudieron ayudar a este muchacho? Jesús les dijo claramente: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. ¿Qué era necesario para que Jesús hiciera un milagro en la vida de este muchacho? ¿Qué era necesario que el padre de familia tuviera, que los discípulos tuvieran, para poder ver un milagro, una solución en la vida de este muchacho? Se requería fe. Los discípulos tenían fe hasta cierto nivel, pero Jesús estaba demandando fe en un mayor nivel. Les dijo: por vuestra poca fe. No les dijo porque no tienen fe, les dijo: por vuestra poca fe. Jesús estaba esperando que ellos creyeran lo suficiente, la convicción profunda, real, en que Jesús podría hacer algo. Hay algunos aspectos interesantes en esta mañana. Les decía, la fe que atrae el poder de Dios se enfoca en Jesús. Probablemente los discípulos pudieron haber tratado de sanar a este muchacho teniendo fe, pero tal vez habían perdido la perspectiva en que necesitaban tener fe en Jesús, en que ellos necesitaban actuar por la fe en Jesús, actuar en el nombre de Jesús. Este padre había recurrido a los discípulos en ausencia de Jesús. Él esperaba que ellos pudieran hacer algo. ¿En qué estaba poniendo su fe en primer lugar este padre? Estaba poniendo su fe en estos hombres que eran seguidores de Jesús y que en otras situaciones, circunstancias ya habían hecho milagros. ¿Qué estaba sucediendo allí? Es importante entender que la fe que atrae el poder de Dios se centra exclusivamente en Jesús, no en lo que yo puedo hacer por mis fuerzas y capacidades, no en lo que otras personas pueden hacer. Yo puedo acercarme a alguien, a un creyente, y decirle: ora por mí, pide a Dios por mí. Pero es necesario que yo tenga fe en Jesús, es necesario que yo tenga fe puesta, centrada en que es Jesús a través de esa persona que puede hacer un milagro en mi vida. Es la fe en Jesús la que actuará en mi vida y Él decidirá de qué forma, de qué manera Él interviene en mi vida. ¿Qué necesitaba este hombre para ver sanar a su hijo? Fe centrada en Jesús. Fe centrada en Jesús. Cuando él cambió su perspectiva de las cosas, cuando él vio a Jesús y ya no puso su esperanza en los discípulos, sino fue a Jesús, las cosas empezaron a cambiar, a dar un giro diferente. Él ahora estaba yendo directamente a Jesús. Hoy en este tiempo tú podrías decirme: bueno, es que ¿cómo yo puedo tener un encuentro con Jesús? ¿Cómo puedo ver a Jesús? ¿En dónde puedo encontrar a Jesús? Hoy, en este tiempo, a 2000 años más o menos de esta historia, tú y yo podemos tener la esperanza y la fe en Jesús a través de su palabra en primer lugar, en primer término. Esto es importante. Podremos tener fe en Jesús a través de su palabra, y eso nos lleva a la segunda característica de la fe que atrae el poder de Dios. La segunda característica de la que hablaremos en esta mañana nos dice que la fe que atrae el poder de Dios se desarrolla y crece. La fe que atrae el poder de Dios se desarrolla y crece.
Jesús, en este pasaje paralelo de Mateo, le dijo a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais fe como un grano de mostaza. El problema de los discípulos había sido su poca fe o el nivel de fe en el que se encontraban y que requeriría pasar a otro nivel de fe. Jesús no estaba hablando ciertamente del tamaño de la mostaza, no estaba hablando del valor cuantitativo de la mostaza. La semilla de mostaza es muy pequeñita. Sin embargo, cuando se planta y crece, llega a tener una altura de unos 3 o 4 metros. Su tronco se hace robusto y llega a tener ramas que se extienden en varios metros alrededor del tronco principal, de tal manera que da una sombra muy frondosa. Y en otro pasaje Jesús usó la ilustración de la semilla de mostaza para mostrar que aún los árboles venían a comer de los frutos y venían a cubrirse bajo la sombra del árbol de la mostaza. Jesús estaba hablando del aspecto cualitativo de la fe, de la calidad de la fe, de una fe que es capaz de crecer, de ir a más, de ir en aumento. Aquí tengo yo, en este ejemplo que inicié, tengo yo aquí los imanes que usé en el ejemplo del principio. Tengo aquí un imán que está conformado a su vez de pequeñas secciones de imanes. Tengo aquí la sección más pequeña, que es esta, es como una pequeña tabletita, como una pila. Esa es la unidad del imán que yo tengo. Cuando yo uno a este a otro imán, ya tengo uno del doble. Cuando yo junto a varios, ya tengo uno mayor. Cuando yo junto los que tengo, ya tengo un imán mayor con mayor fuerza de atracción. Esto ilustra que la fe que atrae el poder de Dios necesita ser una fe que va creciendo, que se va uniendo, que se va entretejiendo de tal manera que llega a ser una fe mayor, una fe robusta. La fe que atrae el poder de Dios crece y se desarrolla. Si nosotros regresamos a nuestro pasaje de Marcos en el que estábamos hace un momento, vemos en el verso 24, es Marcos 9:24, que dice de la siguiente manera: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús previamente le había dicho: hey, tú me dices que si yo puedo hacer algo, haga algo. Y yo te digo que si tú puedes creer, entonces yo voy a hacer algo. El padre de este muchacho le dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Había un común denominador entre los discípulos de Jesús y entre el padre de este muchacho. Su fe era poca. Necesitaba más fe, una fe firme, una fe mayor para atraer el poder de Dios sobre su vida de tal manera que ocurriera un milagro en la vida de su hijo. Él estaba diciendo, este padre, cuando dijo: sí creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué estaba diciendo? Señor, yo tengo fe, pero mi fe no es suficiente. Haz crecer mi fe, aumenta mi fe, edifica mi fe. Haz mi fe más fuerte, más grande, más sólida, de tal manera que yo pueda ver. Este hombre reconoció que necesitaba más fe. Hoy, en esta mañana, un buen comienzo para ver que nuestra fe atrae el poder de Dios en nuestras vidas es reconocer que nuestra fe aún no tiene el tamaño para poder atraer el poder de Dios que quisiéramos en nuestras vidas, de tal manera que veamos cosas sobrenaturales. ¿Con qué situación estás batallando hoy? ¿Con qué situación estás tú lidiando en este tiempo? ¿Es una situación de salud, financiera, familiar, laboral?
¿Cuál es el problema y en el que tú has estado buscando a Dios, has tenido fe y no has logrado obtener la respuesta? Entonces en esta mañana Dios tiene una palabra para nosotros. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Dios está trabajando en nuestras vidas para que desarrollemos una fe mayor a la que tenemos hoy, para que hagamos crecer nuestra fe de tal manera que sea más robusta. Si yo en esta mañana le pido a un niño que levante un objeto pesado, él no podrá porque no tiene las fuerzas suficientes. Si yo le pido a un adulto que mueva un objeto pesado, pudiera ser que moviera o que levantara este objeto pesado, porque su fuerza es mayor, porque ha crecido. ¿Sabes? Los tiempos de crisis como en el que estamos viviendo, los tiempos de adversidad que estamos viviendo, son el gimnasio del Espíritu. Los desiertos de la vida son el gimnasio del Espíritu que fortalece el músculo del Espíritu. La fe es el músculo del Espíritu. Un levantador de pesas desarrolla sus músculos porque todos los días se encarga de levantar objetos pesados, levanta pesas y sus músculos crecen. Tú y yo somos llamados a que a través de las pruebas y las adversidades desarrollemos un músculo de fe más fuerte y más robusto, un músculo que pueda levantar cosas más pesadas, una fe que pueda enfrentar dificultades y adversidades como en la que nos encontramos. Hay metales como esta moneda que tengo aquí que no son magnéticos. Si yo trato de atraer a otro objeto metálico con este, no se va a adherir porque este elemento no es magnético. ¿Qué se necesita para que un metal no magnético pueda ser magnético? Hay algunos que frotando a un imán con un objeto metálico, este objeto va a adherir o va a tomar propiedades magnéticas en cierta medida durante algún tiempo para poder convertirse en un imán de forma temporal. ¿Qué quiero decir? Que hoy nuestra fe puede crecer si tenemos contacto, si tenemos cercanía, si tenemos unidad con Dios a través de Jesús. Les decía hace un momento cómo en este tiempo, a 2000 años después de que Jesús vino a esta tierra, podemos tener contacto con Jesús. Uno, les decía, a través de su palabra. Nuestra fe debe enfocarse en Jesús para que pueda atraer el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe debe crecer para poder llegar al nivel, a la fuerza, a la seguridad, a la confianza que Dios demanda para que podamos ver milagros y respuestas de parte de Él en nuestra vida. Dios no interviene en nuestra vida en ocasiones porque está trabajando en nosotros para que desarrollemos nuestra fe. Pongo el ejemplo de un basquetbolista. Alguien que empieza hoy a practicar básquetbol, bota la pelota y brinca y salta para tratar de encestar en la canasta el balón. Y con el tiempo, este esfuerzo de saltar, ¿qué reditúa en él? En que este basquetbolista crece. Si vemos a los basquetbolistas, ¿de qué estatura son? Son hombres y mujeres altos, ¿no es así? ¿Por qué crecieron de esa manera? Porque el esfuerzo de estirarse para crecer, para encestar, los llevó a crecer. Son hombres o mujeres cuya estatura pasa del promedio normal. Por ejemplo, en el caso de hombres, llegan a medir más de 1,90 o llegan a medir hasta más de 2 metros porque trabajaron durante años en estirarse y crecieron. Hoy Dios puede estar trabajando en ti y en mí para que nos esforcemos en alcanzar la respuesta de Dios y que nuestra fe crezca. Y entonces podremos alcanzar las respuestas, los milagros y la intervención que anhelamos ver en nuestras vidas de parte de Dios. Necesitamos conocer más a Jesús para saber cómo es Él. Cuando nosotros nos adentramos en la Biblia y podemos ver que Dios hace milagros, maravillas y señales,
nuestra fe se edificará. Podemos ver como en el caso de esta historia, Jesús sanó a este hombre porque este hombre tuvo fe en Jesús. Jesús hizo milagros, maravillas y señales en la vida de este hombre porque creyó en Jesús, porque creyó en Jesús. Hoy podemos creer más en Jesús si conocemos más a Jesús, si nos conectamos más con Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Jesús les dijo al final a los discípulos, este género, este nivel de fe, este tipo de fe no puede salir sino con oración y con ayuno. Dios nos guía a que a través de ciertas prácticas espirituales, la lectura y estudio de la Biblia, la oración y el ayuno, podamos ver nuestra fe desarrollar. Y también incluso cuando estamos en contacto unos con otros, cuando tú estás en contacto con otras personas que son de fe, hombres y mujeres de fe, también tu fe crece al seguir su ejemplo. En esta mañana estamos encontrando respuestas de parte de Dios para saber cómo podemos atraer sobre nosotros su poder, sus milagros, sus maravillas en nuestra vida, sin importar qué tan difícil o qué tan complicada sea la situación en la que estamos viendo. Hemos hablado de dos características. La fe que atrae en el poder de Dios se enfoca en Jesús. La fe que atrae el poder de Dios se desarrolla y crece. ¿Cómo? A través de las prácticas espirituales que hemos mencionado y a través de mantenernos firmes en eso. No es cuestión de un día. Un levantador de pesas no llega el primer día y levanta no levanta 100 kilos, por mencionar un ejemplo. Necesita todos los días trabajar. Una semana levantará 10, tal vez otro día 20, tal vez en un mes 30, tal vez en medio año 80, tal vez en un año levante 100 kilos, por citar un ejemplo. Pero es tema de avanzar todos los días, es todos los días tener tiempo con Dios a través de la oración, a través de su palabra. No es abrir una Biblia cada que piensas, cada que tienes un problema, es todos los días abrir la Biblia, estudiarla, leerla, tomar todos los días para hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Es regularmente tomar un tiempo de ayuno. ¿Qué es un tiempo de ayuno? Es abstenerse de tomar alimentos para que ese tiempo se le dedique a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Y también tener tiempo regular en contacto con otros hombres y mujeres de fe. La tercera característica de la que hablaremos en esta mañana es la fe que atrae el poder de Dios se ejerce con autoridad. La fe que atrae el poder de Dios se ejerce con autoridad. Si vamos aquí al versículo de Marcos 9, el verso 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es importante que ejercitemos nuestra fe a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida. Es importante que entendamos que necesitamos desarrollar nuestra fe y ejercer nuestra fe a través también de nuestro lenguaje. Debemos hablar con fe. A veces nuestro lenguaje es más pesimista y más negativo. Decimos: no se puede, esto está difícil, no se va a poder, está muy complicado. Necesitamos seguir lo que hoy hemos hablado, poner nuestra fe en Jesús, desarrollar nuestra fe y poner nuestra fe en práctica, hablando con fe, hablando todos los días: Señor, en el nombre de Jesús,
Veremos respuesta a esta situación. Veremos tu intervención en esta situación. En el nombre de Jesús, esto va a tener respuesta. Esto va a tener solución. En el nombre de Jesús, tú vas a proveer. En el nombre de Jesús no me va a faltar. Hablemos la Biblia. Hablemos la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios es mi pastor y nada me faltará. Todos los días, Señor, tú eres mi pastor y en el nombre de Jesús nada me va a faltar, porque estoy tomando la autoridad delegada de Jesús en la vida de todo creyente para poder desarrollar mi fe y ejercer mi fe con esa autoridad delegada. Poder orar y decirle, Señor, yo creo que en el nombre de Jesús tú vas a responder. Señor, no me voy a desanimar. Ha venido pasando tiempo en esta situación, en esta circunstancia, y tú, Señor, yo sé que vas a intervenir. Yo no me voy a desanimar, yo voy a esperar en ti. Tú no me vas a fallar, tú no me vas a defraudar, tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar. No me voy a dar por vencido, porque en el nombre de Jesús voy a ver respuesta. Necesitamos ejercer nuestra fe con nuestro lenguaje. Jesús dio una orden. Tú y yo somos llamados para hablar. Tú y yo somos llamados para hablar con fe. Jesús dijo, si dijeras a este monte, en Mateo, muévete de aquí para allá, se moverá. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Nos estaba enseñando a que debemos tener fe en que aún cosas difíciles o imposibles pueden tener solución de parte de Dios. Venimos a Dios y le decimos, Dios, mira este problema, mira esta enfermedad que tengo, mira esta crisis, mira esta necesidad que tengo. Bueno, llega un momento en que debemos hablarle también al problema de Dios. Así como le hablas a Dios de tu problema, ahora habla al problema de Dios. En el nombre de Jesús, este problema tiene solución. En el nombre de Jesús, esta situación va a pasar. En el nombre de Jesús, esta enfermedad tiene sanidad. En el nombre de Jesús hay respuesta. En el nombre de Jesús hay solución. Hoy nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de fe, de tal manera que atraigamos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestro lenguaje no es de fe, en vez de atraer el poder de Dios, no permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. Cuando estamos hablando, como les decía, no se puede, está difícil, no hay remedio, no hay nada que se pueda hacer, no hay solución. Estamos limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Abrimos la puerta al poder de Dios en nuestras vidas cuando decimos, Señor, yo creo que tú puedes hacer un cambio en esta situación. Tú puedes proveer de donde yo no creo que haya. Donde no veo que haya, yo creo que tú vas a proveer, tú vas a suplir toda necesidad, tú vas a enviar la respuesta. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de fe y debemos ejercer nuestra fe con autoridad. Podemos poner en práctica la autoridad que Dios nos ha dado. Y la cuarta característica que veremos en esta mañana nos dice que la fe que atrae el poder de Dios verá milagros. La fe que atrae el poder de Dios verá milagros. Dice el verso 26 de Marcos 9. Después de que Jesús le dio la orden a este espíritu inmundo, le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Este muchacho quedó libre del tormento en el que se encontraba, fue sano en sus emociones, en su cuerpo, en su espíritu. Él vio la respuesta en su vida por la fe que su padre tuvo al creer en que Jesús podía hacer algo. Jesús llevó la fe de su padre y la fe de los discípulos a otro nivel, pero aún no era el top al que quería llevarlo. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos más tarde, este género de fe no sale sino con oración y ayuno. Aún podían llevar su fe a niveles mayores. Parecía imposible, pero con fe en Jesús no hay imposible. ¿Qué milagro estás esperando en esta mañana ver en tu vida?
Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús. La fe que atrae el poder de Dios verá milagros. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tiene tu fe la fuerza para atraer ese milagro que estás esperando? Tal vez aún no ha llegado. Es entonces de hacer crecer tu fe. Es entonces de tomar esta palabra de Jesús y apropiártela. Y en esta mañana yo te digo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Enfoca tu fe en Jesús para que sea una fe que atraiga el poder de Dios sobre tu vida. Desarrolla y haz crecer tu fe a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de tener contacto con otros hombres y mujeres de fe, para que tu fe sea una fe que atrae el poder de Dios. Ejerce tu fe con autoridad. Habla un lenguaje de fe. Habla un lenguaje de fe. Ora en un lenguaje de fe. Habla el lenguaje de la Biblia. Y es entonces que tu fe podrá atraer el poder de Dios. Verás milagros. Mantén tu expectativa en alto. Espera en que verás recibir la intervención de parte de Dios. Ejerce tu fe con autoridad y entonces tendrás la fe que atrae el poder de Dios en tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana que estás más cerca de recibir el milagro por el cual se estás pidiendo a Dios. Estás más cerca de lo que te imagines. No te desanimes. Sigue haciendo crecer tu fe. Habla en el lenguaje de la fe. Mantén la expectativa en Jesús. No te desanimes y verás entonces que tu fe puede atraer el poder de Dios sobre tu vida. La historia de este hombre ha quedado aquí registrada a través de esta temática central que es la fe. La fe que atrae el poder de Dios. En esta mañana yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero hacer una oración por ti. Para que el milagro, la respuesta, la solución, la provisión que estás esperando de parte de Dios llegue hasta tu vida. Que tu fe pueda crecer. Yo quiero orar por ti, pero antes es necesario que de ti salga esa declaración de fe desde lo profundo de tu corazón. Has de saber a Jesús que crees en Él, que necesitas que Él haga crecer tu fe, que la lleve a un nuevo nivel. Pero necesitamos partir de ese punto de poner tu fe en Jesús. Quiero invitarte en esta mañana, para ti que estás escuchando este mensaje, a que hagas la siguiente oración conmigo, que juntos hablemos con Dios. Cierra tus ojos para no distraerte y di: Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él tiene poder y autoridad. Pongo en Él mi fe y mi confianza. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que por la fe en Jesús, tú perdonas mis pecados, porque me arrepiento de ellos. Haz de mí tu Hijo. Señor, edifica mi fe de tal manera que pueda ver tu poder en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, miren esta mañana, en medio de las circunstancias en que nos encontramos ya a la vuelta de más de un año, Señor, de esta pandemia, Dios, creemos en el nombre de Jesús que veremos respuesta a toda situación en nuestra vida, que veremos tu provisión, Señor, para toda necesidad, que veremos sanidad en medio de las enfermedades que estamos enfrentando, veremos a nuestros familiares ser sanos en el nombre de Jesús. Ejercemos nuestra fe en el nombre de Jesús con autoridad, Señor, y en esta hora creemos que el diablo saca sus manos de nuestras vidas, porque así lo creemos,
Y así mismo lo decimos en el nombre de Jesús. Te echamos fuera de nuestras vidas, Satanás. En el nombre de Jesús te ordenamos que saques tus manos de toda nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras finanzas. En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús veremos respuesta a toda adversidad de nuestra vida. En el nombre de Jesús veremos, oh Dios, tu poder en medio de nosotros. Veremos milagros. Veremos que tú, Señor, recibirás la honra y la gloria por las cosas grandes y maravillosas que vas a hacer en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos dará gusto saber noticias tuyas de los milagros que Dios hará en tus vidas, porque tu fe está atrayendo su presencia a ti y a tu familia.